Un cordial saludo para todos. Yo soy Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos una invitada desde México. Ella es Evelyn y bueno, quiero que seas tú, Evelyn, quien se presente y nos cuentes cuál es la temática para el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Mi nombre es Evelyn Magali Sánchez Gutiérrez. Soy psicóloga, tengo la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, en salud mental y familiar. La temática que vamos a trabajar el día de hoy es depresión, mitos y realidades. Tú me indicas, Alejandro, cuando iniciemos. Bueno, yo supongo que Alejandro con esto nos da como luz verde para iniciar. Adelante, adelante, disculpe. Es que tengo algunos temas acá de conexión, pero ya pronto los resuelvo. Pero vamos adelante. Ok, bueno, ¿por qué se eligió esta temática o por qué esta información es tan necesaria hoy en día? Hablar de depresión sobre los mitos y realidades es fundamental por algunas de las situaciones que vivimos día a día y para ello es necesario conocer justo la epidemiología. ¿Qué tan presente está? ¿Qué tan constante es? ¿Y cuáles son algunas de sus secuelas? A nivel mundial, el 3,8% de la población lo presenta, es decir, hablamos de 280 millones. Es una pandemia de salud en general. El 5% de todas las personas adultas a lo largo de su vida en algún momento llegaron a tener esta situación de depresión y sin embargo es mucho más frecuente en mujeres. Se dobla a lo que es el 50% que un hombre. Y si bien en hombres está presente el 4% y el 6% en mujeres en sus diferentes ámbitos de la vida, su trascendencia va más allá porque en muchas ocasiones llega a consumarse en un suicidio. Y aquí las cifras se revierten, ¿no? En hombres es más fácil que lo logren consumar y en mujeres lo pueden intentar más, pero sus métodos son menos efectivos, entonces es más frecuente que se logre dar en hombres. Por ello es necesario, porque no simple y sencillamente hablamos de una enfermedad o de un trastorno que es poco significativo, al contrario, estadísticamente es algo muy, muy frecuente y de mucho impacto, porque pudiéramos decir, es una depresión, ¿no? Que es uno de los mitos, es una simple tristeza. Sin embargo, nos imposibilita y nos invalida en la vida cotidiana. Si tenemos depresión, no tenemos ganas de ir a trabajar. Si tenemos depresión, no tenemos ganas de socializar o de pasar tiempo con la familia. Si tenemos depresión, lentamente vamos dejando de hacer las cosas que nos gusta hacer día a día o de disfrutar de la misma vida. Entonces, es un problema que va de la mano y que genera comorbilidades, es decir, otras enfermedades que nos van atacando mutuamente. ¿Por qué hay un impacto muy fuerte en la depresión? Bueno, el primer impacto que tenemos es porque efectivamente es la primer causa de discapacidad psicosocial, es decir, es uno de los diagnósticos. En México tenemos algo que es la NOM 035, factores de riesgo psicosocial, y donde es uno de los diagnósticos clínicos que hace que las personas se vean mermadas en su día a día o en su funcionalidad cotidiana. Les decía al inicio, ¿no? O sea, si tenemos esta situación, hay ausentismo laboral, hay un bajo rendimiento, hay un incremento del índice de accidentabilidad porque las personas están sumergidas en una cuestión catastrófica o justo de estar pensando en cuestiones pues pesimistas o situaciones que nos invalidan como persona. Pero además es un diagnóstico muy frecuente y hablamos de las personas que se diagnostican, porque aún la salud mental se ve como un mito. Muchas veces es como ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es como que no lo necesito e incluso están las etiquetas de solo asisten las personas locas. Entonces, muchas personas no se acercan a estos espacios clínicos. Por eso la importancia de saber que aún con las personas que tienen este acercamiento, la estadística es demasiado alta. Pero como les mencionaba, tiene una comorbilidad, es decir, va de la mano con otras enfermedades y la que es más común o más frecuente es la ansiedad. Justo esta va muy presente en los episodios depresivos y en ocasiones pudiéramos pensar que la ansiedad es todavía más común y que está presente, pero muchas veces está oculta también la depresión.
Asimismo, la depresión forma en ocasiones parte de la patología dual. ¿Qué significa la patología dual? Que hay un trastorno por consumo de sustancias, alcoholismo, alguna sustancia adictiva, no sé, cannabis, cristal, crack, y de la mano se desarrolla al mismo tiempo la depresión, porque las sustancias por lo general tienen este efecto de ser intensos al inicio y al final caer como en esta curva depresiva. Además, es una de las causas comunes en cuestiones de mortalidad. Les repetía, ¿no? Las mujeres tienden a tener más como este intento suicida, pero los hombres lo consuman más. Y también que por lo general una persona que llega a presentar depresión no solo tiene un único episodio, sino que constantemente a lo largo de su vida puede presentar otros episodios que le van a generar esta disfuncionalidad o este impacto en su calidad de vida. Y de todas las personas que en lo general llegan a presentarlo, el 75% no recibe tratamiento por estos estigmas, por los mitos o demás. Entonces hablamos de una cuestión que pues está mermando esa calidad, que está afectando en nuestras condiciones y en nuestras diferentes áreas vitales. Y para ello, pues es como necesario entender cuáles son los tipos, qué tipos de depresión encontramos, diferentes clasificaciones de acuerdo a la OMS o al DSM-5 o al CIE-11, pero en general estos son los que lo definen. Primero, cuando es exógena por un factor externo, estresante, no sé, puede ser la muerte de un familiar, el despido de un empleo laboral, la situación de una ruptura amorosa. Ese tipo es completamente externo, por eso es exógena. Pero también hay un factor que es completamente interno y es cuando se llama endógena, que tiene que ver con nuestra carga genética, nuestros estilos de afrontamiento, el cómo aprendimos esta percepción de la vida o a reaccionar ante ciertas circunstancias. Ahí la primer clasificación. La segunda, que si hay una cuestión de manía combinado, es decir, estos altos y bajos, podemos hablar de un trastorno bipolar, pero en la mayoría no tenemos situaciones de manía, entonces hablamos simplemente de una depresión sin manía. Cuando no tienen manía, existen diversas clasificaciones. El depresivo persistente, que es la persona que está triste por mucho tiempo, por muchos periodos a lo largo de su vida, pero es una depresión, digamos, con una intensidad leve que nos permite vivir de esa manera y que pensamos que tiene que ver con nuestro estilo de personalidad o nuestro estilo de vida. Y entonces no lo percibimos porque es tan pequeñito. Si estoy triste, si tengo esta anedonia, esta parte de no disfrutar las cosas vitales o de no tener como pues este contacto, desarrollo social o demás síntomas que vamos a ver más adelante, pero como es parte de mi vida, pues lo voy asimilando como persistente, no está presente, constante en un nivel pequeño y no me causa, digamos así, tanto malestar. La doble depresión es cuando puede haber un trastorno depresivo persistente, pero un factor exógeno, por ejemplo, tengo este depresivo persistente y de repente muere una persona significativa para mí, llega un trastorno de depresión grave o severa porque puede causar un impacto muy fuerte y entonces hablo de una doble depresión, porque está la persistente, pero además un factor exógeno que hace que esté ahí presente. El afectivo estacional. Hay partes o países particularmente que de acuerdo al estado climático, las personas tienden a tener una asociación justo por el cambio pues orgánico o de incluso las condiciones contextuales en las que se viven y sobre todo en invierno en algunas partes de Canadá o Estados Unidos donde están las temperaturas muy frías, se llega a presentar este fenómeno o este tipo de depresión. Hay también depresión que va acompañada de rasgos psicóticos, que es tanto la situación de ensimismamiento y que también tiene como alguna predisposición genética que se presentan algunas sintomatologías psicóticas. Otro tipo de depresión es la posparto y ahora también estamos como detectando, se está diagnosticando la perinatal, que no es inmediatamente después del posparto, sino también donde se dan los primeros años de crianza con el bebé o con el hijo o hija que se tenga.
y la depresión atípica, que es la que no cubre ninguno de los criterios de las anteriores, pero que sí tiene rasgos depresivos y entonces se clasifica como atípica. Otra clasificación que tenemos es leve, moderada o severa. La leve nos permite continuar con nuestra vida, con nuestras actividades, sintiendo ese pequeño malestar, esas emociones displacenteras, pero continuamos con lo que estamos realizando. La moderada ya empieza a tener afecciones en nuestra vida cotidiana y en nuestra funcionalidad. De repente, pues no tengo ganas de ir al trabajo y falto algún día. De repente, pues no quiero comer, no pasa nada, porque no coma, tal vez me salte algunas comidas, alguno de los tiempos de las comidas. De repente, quizá, pues no tenga ganas de salir y me aíslo, no salgo un par de fines de semana, cuando mi rutina de vida es salir de manera constante. Aquí la diferencia es cómo afecta lo cotidiano o nuestra funcionalidad. Y en la severa sí ya hay un impacto representativo, porque ahí sí de plano renuncio al trabajo, ahí sí de plano ya me la paso pues acostada o acostado en la cama, ahí posiblemente ya hay ideación suicida o algún intento. Entonces ya es un impacto que definitivamente mueve nuestra cotidianidad. ¿Y qué es lo que hace que sea más probable que se presente en las personas alguna cuestión depresiva? Uno, pues les decía, la cuestión genérica es mucho más común en mujeres, aunque en hombres es un impacto más fuerte. ¿Y por qué esta cuestión genérica? Porque si nos remontamos a roles y estereotipos de género, a las mujeres se les permite expresar sus emociones y sus sentimientos. Y para ellas es normal decir, pues es que estoy depre, es que me siento triste, es que necesito pues un abrazo, un apapacho, contar lo que nos está pasando. Pero en hombres, una de las demandas sociales es que te tienes que hacer el fuerte, porque un hombre en las etiquetas de estereotipos tradicionales tiene que ser el soporte, entonces no expresan las emociones. Y cuando las llegan a expresar es porque toman algunas salidas como el consumo de alcohol. Cuando el alcohol desinhibe el locus de control, pues ahora sí abrazamos al compadre, le decimos que lo queremos mucho al amigo con el que estamos intercambiando como estas copas o demás. Entonces es cuando se les permite socialmente expresar esas emociones y por ello son más contundentes en esta parte del suicidio. Por lo general, hay dos rangos de edad donde se presenta en mayor medida. La primera es en la adolescencia, porque no solo están como en estos cambios físicos, hormonales y demás, también están en esta búsqueda de identidad. Y además de que hoy en día sabemos que hay hasta tendencias o demás a partir de las redes sociales y de todo lo que se está desenvolviendo de manera, pues muchas veces en esta parte de los trends o de las tendencias que llegan a ser las y los jóvenes. Y en la adultez mayor, cuando ya estamos en una etapa pues de jubilación, de retiro o en una vejez a partir de los 60 años, cuando ya nuestras capacidades cognitivas y nuestro deterioro físico pues se ve mermado y entonces generan como estos sentimientos de ya no ser tan productivos en una sociedad capitalista donde se nos exige tener que producir para sentirnos valorados, de ya no tener como la misma independencia porque ya quizá hay un rezago motor o quizá ya me cuesta como poder hacer mis actividades de manera independiente y eso también hace que las personas adultas mayores generen como esta sintomatología depresiva. Otra, otro factor de riesgo es el estrés crónico, porque hay una constante o hay un constante cambio en nuestros neuroquímicos. Es decir, si yo voy a un trabajo y sé que quizá el clima laboral no es adecuado porque hay cuestiones pues de maltrato entre compañeros, tal vez tengo un jefe autoritario, tal vez hay una sobrecarga de trabajo, pues todo el tiempo estoy en altos niveles de estrés. Quizá vivo en un contexto familiar, pues no tan funcional, ¿no? Tal vez hay maltrato familiar, tal vez hay maltrato psicológico y es un constante escuchar peleas, gritos, golpes, también me va generando una situación de un constante sube y baja de factores químicos que termina por desencadenar en una depresión, porque pues es como si estuviera en una montaña rusa constantemente. Otro factor de riesgo, más no determinante, son los factores genéticos, es decir,
que tengamos algunos antecedentes de familiares directos que tengan esta parte de, pues, que hayan tenido depresión, que haya existido algún suicidio en la familia o demás. Es una predisposición, más no determinante, ¿no? Yo siempre hago como el ejemplo de la diabetes. Podemos tener la predisposición a la diabetes, pero si llevamos una vida saludable, nos alimentamos de manera sana, hacemos ejercicio regularmente, es muy poco probable que tengamos diabetes. Tenemos la predisposición por la familia, sí, pero no es un determinante, depende de nuestro estilo de vida y de nuestros contextos cómo podamos desarrollar esta parte. Otras son las características psicológicas de cada persona, qué tan aprensiva sea, qué tan ansiosa. Todo esto pues se aprende desde pues las personas que nos dieron como los estilos de crianza o de las personas que son nuestros modelos a seguir o de lo que vimos o aprendimos observando a lo largo de las personas que quizá nos cuidaron y se puede generar como esta aprensión como rasgo de personalidad. Eso es muy probable que las personas que sean aprensivas pues tiendan a tener como más esta posibilidad de depresión justo porque no van a tener un control de todo. Al final del día podemos controlar lo que nosotros sentimos, pensamos o hacemos, pero no lo de los demás. Otro también tiene que ver con el estilo de afrontamiento. Las personas que tienden a tener un estilo de afrontamiento centrado en la emoción, cuando ocurre la situación estresante o el conflicto, puede haber llanto, puede haber una expresión de agresividad, porque lo resolvemos a partir de la emoción, pero ahí no se está resolviendo el conflicto, al contrario, nos está generando a nosotros como este malestar emocional. Sin embargo, si tenemos un estilo de afrontamiento centrado en la solución, vamos a buscar alternativas y ahí ya es poco probable que pueda haber como esta depresión, porque si hay un estilo de afrontamiento centrado en la emoción, hay una constante frustración que nos va generando ese desgaste. Otro pueden ser rasgos de personalidad, que seamos controladores, que de alguna manera tengamos como esta parte de ser dominantes y uno muy importante es la capacidad de resiliencia que tenga cada persona. Hay quienes ante la crisis aprenden de la crisis, se levantan y continúan, porque al final del día es un reto y decir, bueno, pasa esto, pero sé que puedo con esto y más, y esto me va a fortalecer o voy a tener un aprendizaje de esta situación. Cuando no hay una capacidad de resiliencia es otra vez y ahí voy sobre, dice, me llueve sobre mojado y demás, ¿no? Avanzando, avanzando como en este hundimiento emocional e incluso conmiseración personal. Otro factor de riesgo también importante y que en ocasiones no se toma mucho en cuenta tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea de ciertas infecciones, ciertas cuestiones hormonales o autoinmunes. Por ejemplo, el ovario poliquístico tiene mucha correlación con la presencia de depresión. El hipotiroidismo tiene correlación con la incidencia depresiva. El VIH, lo mismo. ¿Por qué? Porque están afectando la parte endocrina y efectivamente hay un impacto para que se presente más la depresión. La falta de apoyo social. Cuando tenemos redes de apoyo, si alguien nos ve de repente aislados, algo le pasa, hay que apoyarlo, hay que sacarlo, hay que invitarlo, hay que visitarlo. Pero si no tenemos esas redes de apoyo y estamos solos y empezamos con la sintomatología depresiva, pues por supuesto que va a haber un mayor hundimiento en esta depresión, ¿no? Porque pues no va a haber quien nos rescate o quien nos invite a salir de esta situación. Otra que ya la veíamos es la posible comorbilidad, si tenemos como estos rasgos ansiosos o si tenemos esta parte de adicciones, es muy probable que se presente también la depresión. Un factor que aquí es como una línea muy delgadita, cuando se presenta una situación de duelo, el proceso de duelo no puede ser diagnosticado la depresión durante un duelo. Sin embargo, el duelo tiene una temporalidad. Una persona que a lo mejor falleció alguien importante y pasan los años y sigue hundido en esa tristeza por la persona significativa, pues ya no estamos hablando de un duelo porque ya han pasado 3, 5, 6 años y seguimos afectándonos o doliéndonos por esa pérdida, entonces ya se empiezan a presentar rasgos depresivos. Otra también es que haya eventos traumáticos. Cada persona tiene una escala de valores y tiene
algún nivel de tolerancia a situaciones y para cada uno puede ser distinto, pero hay eventos traumáticos significativos en todos los seres humanos, como quizá la separación de los padres, quizá un abuso sexual o violación sexual, quizá el cambio de un estilo de vida, alguna cuestión de impacto económico, la muerte de un ser querido, un accidente. Entonces, esos eventos, cuando no tenemos estas características personales o estos estilos de afrontamiento, nos vienen a impactar directamente. El consumo de algunos fármacos que también están correlacionados con la presencia de la depresión, ¿no? Que es los fármacos que se toman para la hipertensión, fármacos para enfermedades hormonales o autoinmunes, e incluso algunas neurológicas o por cuestiones de tumoración, también tienen como algún impacto o alguna incidencia para que se pueda presentar. Ahora, ¿cómo podemos identificar si una persona tiene algunos rasgos de depresión? Se pide de acuerdo al diagnóstico clínico que cumpla con ciertos criterios y que estén presentes más de 2 semanas de manera constante. Pero ¿cuáles son esos síntomas, no? Los primeros síntomas que podemos ver casi siempre se van algunos a los extremos, pero son como muy fáciles de identificar. El primero, pues, es ver el ánimo deprimido, tristes, la apatía, que de repente estén cabizbajos, que tengan este desánimo. La segunda, la anedonia. ¿Qué significa anedonia? Que ya no disfruten o que ya no tengan la capacidad de sentir placer por las cosas que les gustaban. Por ejemplo, si a mi hija le gustaba salir a bailar cada 8 días y de repente ya no sale, y es que ya no me gusta, ya no me interesa, ya no quiero, es un indicador. Si de repente a mí me gustaba salir a montar a caballo y un día deja de interesarme y el saber, pues es que ya no me dan ganas, ya no me es significativo, eso es anedonia, porque es algo que yo disfrutaba, que para mí era placentero y de repente deja de importarme. Otro es afección en los trastornos del sueño. Puede irse como a los dos extremos, ¿no? Una, que quieran estar durmiendo todo el tiempo, que tengan ese cansancio excesivo y quieran dormir y dormir más de lo que normalmente dormían o en promedio dormían. Y el otro es que presenten insomnio, que por más que quieran dormir, que tomen como estas medidas de higiene del sueño, les cueste poder conciliar el sueño. Llegan a pasar personas que sus periodos de sueño son momentáneos, 1, 2 horas y vuelven a estar despiertos. Otro es la presencia de sentimientos de culpa, fracaso e inutilidad. Es decir, lo que pasa, pues es por mi culpa, o nosotros en psicología se le llaman distorsiones cognitivas, formas erróneas de percibir lo que está pasando. Entonces, todo lo que pasa es por mi culpa. Mis papás están enojados por mi culpa, se separaron por mi culpa. El fracaso. No me dieron ese ascenso porque no soy tan competente. No, ni siquiera voy a intentar participar porque no, sé que no lo voy a lograr. O la inutilidad, que es lo que mencionábamos un poco con las personas adultas mayores. Yo no lo sé hacer bien, no lo puedo hacer, no sirvo para nada, estarían mejor sin mí y demás. La desesperanza. La desesperanza es un síntoma muy clave, sobre todo para identificar cuestiones de ideación suicida. En la desesperanza es pensar que nuestro futuro pues es desolador, así como que no va a haber algún sentido, que lo que va a salir pues no va a ser como yo esperaba, que no le encuentro como pues sí un sentido, ¿no? Entonces es pues ¿para qué lo hago? Si mi futuro va a ser incierto, si no va a mejorar, si esto va a ir de mal en peor, ¿para qué me esfuerzo? Otro síntoma es que hay una baja autoestima. Más que autoestima, hay un impacto en el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Ah, pues siento que tengo esta cuestión de fracaso, siento que pues quizá ya no soy guapa, nadie me va a pelar, siento que no voy a poder tener ese ascenso porque no soy competente, percibo que quizá mi familia no me quiere y por eso no está conmigo y demás. Empezamos a nosotros mismos identificar más como esas áreas de oportunidad o incluso esos defectos físicos, por mencionarlos de una manera, porque al final del día pues somos personas y todas las personas somos diferentes y cada uno tiene su propia belleza. Pero en esta parte de la depresión percibimos más, ah, ya tengo un granito, ya subí de peso, ya me salió una cana y siempre vamos sobre lo negativo, lo negativo. La bulia
es perder esa motivación de hacer las cosas. Pues sí tengo que ir a trabajar, pero, ay, pues que falte un día no pasa nada. ¿Qué más da perder el bono de puntualidad? No, no pasa nada. Ay, sí tengo hambre, pero ahorita me como unas papitas, no tengo ganas de cocinar. Y entonces empezamos a perder las ganas de querer hacer las cosas y ya la motivación va para abajo y nos va encajonando más en esta parte depresiva. La apatía generalizada, no querer hacer absolutamente nada. Vamos a la tienda, no, ve tú. Oye, vamos al cine, no, no tengo ganas, no me gusta ver películas. Oye, vamos a caminar un rato, ay, hace mucho frío. Para todo empezamos a tener como estos rasgos apáticos. Una preocupación irracional. De repente pensamos exageradamente en lo que va a pasar, ¿no? Ay, no fui al trabajo y va a preguntar mi jefe por mí y entonces va a decir que por qué no vine y me va a hacer un descuento y va a decir que no estoy comprometido y entonces para Navidad me van a poner cara y no me voy a sentir cómoda en el convivio de fin de año. Y empezamos a generar una cadena de pensamientos a raíz de esa preocupación, pero además irracional porque no tenemos un fundamento de que sea así y que en realidad sobreexageramos o sobredimensionamos las situaciones. En niños y adolescentes es mucho más común esta parte de irritabilidad que de tristeza. Ellos lo manifiestan más con ese enojo por esta parte de que están apenas aprendiendo la inteligencia emocional y la parte de poder expresar sus emociones. Pero también es un signo para los adultos, el estar irritable, de malas, el no querer como tener este contacto, rechazar a las personas. La comorbilidad. Había un médico que mencionaba que hay personas que se la pasan todo el tiempo en los médicos, ¿no? En los seguros, que van porque hoy les duele el estómago, mañana les duele la cabeza, mañana ya tienen una cuestión de que les duele una parte de la espalda, incluso les duele hasta un órgano, y todo el tiempo están enfermos, cuando esa comorbilidad es una forma en la que su cuerpo muchas veces les está expresando que emocionalmente no están bien. Además de que les mencionaba, no está relacionado con la ansiedad, está relacionado con el consumo de sustancias, las adicciones y demás. Otro síntoma es la incapacidad para concentrarse, el que yo, por más que tenga que hacer algo, de repente me pierdo, ¿no? Me distraigo o no puedo como concluir la tarea porque todo el tiempo estoy como en este vaivén de que no logro tener fijo un objetivo. El retraso psicomotor, es decir, un aletargamiento del cuerpo. Ya camino más lento, arrastro los zapatos, camino encorvado, voy despacito. Las distorsiones cognitivas, formas erróneas de percibir la realidad. Es que mi compañera, yo creo que ella piensa que soy mala persona porque se me quedó viendo feo. O sea, yo aquí ya hice una interpretación, ya leí la mente de mi compañera, ya decidí que ella me está viendo de manera fea, entonces yo estoy haciendo una interpretación errónea porque tal vez mi compañera ni siquiera me estaba mirando a mí y si me miraba a mí tal vez le dolió el estómago, hizo una gesticulación de dolor y yo ya lo tomé personal. La dificultad para tomar decisiones. Tal vez antes para mí era muy fácil saber lo que quería, lo que no quería, qué decisión tenía que hacer y en la depresión eso nos mueve porque ya no sabemos qué es lo que realmente deseamos hacer. La tendencia a llorar con facilidad, de repente estoy con alguien, me empieza a preguntar cómo estás y ya se me salen las lágrimas o empiezo a reventar en un mar de lágrimas o de repente estoy en la casa sentada o me estoy bañando y me salen las lágrimas o de repente me siento muy sensible. Y por otro lado, les decía que pueden ser extremos, puedo tener muchísimas ganas de llorar, pero ya no me salen las lágrimas. Incluso hay personas que te dicen, es que es como si estuviera seca, tengo tristeza, tengo ganas de llorar, pero ya no me salen las lágrimas, ya no me está fluyendo nada. Y la última y una de las más complicadas es la ideación suicida, ¿no? El perder el sentido de vida y el decir que ya hay como, no hay una salida al dolor que están teniendo y surge como una alternativa. Ahora, en palabras muy simples, hay desde la terapia cognitivo-conductual, hay un autor que es Beck y él manifiesta que la depresión se da a través de su tríada cognitiva, es decir, tres formas de pensar.
Y esas formas son que yo pienso negativo de mí misma o mismo, que yo pienso negativo de las personas que me rodean, del mundo en general, de los compañeros de trabajo, de mi familia, de mi pareja o de las personas que están a mi alrededor, y que yo tengo una visión negativa del futuro, que todo lo que viene en adelante va a ser catastrófico, no va a estar bien. Y esos, en conjunto, esos tres, hacen que se refuerce la presencia de la depresión. Ahora, ¿por qué ocurre? Primero, muchas veces no nada más es cuestión de la persona, también hay una cuestión ambiental. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en un contexto donde hay una cuestión de hambre, donde hay un nivel socioeconómico bajo, donde tienes que ver qué vas a comer hoy o qué vas a comer mañana. No es lo mismo vivir en un ambiente, no sé, por ejemplo, acá en México tenemos espacios de narcoculturas, donde de repente pues está el tiroteo, no sabes qué va a pasar, no puedes salir después de tal hora. No es lo mismo vivir en un ambiente, ya les mencionaba, pues violento, donde en tu familia hay conflictos, hay peleas, donde todo el tiempo son críticas constantes. Entonces, el ambiente sí influye bastante en cómo se presenta o no cualquier trastorno psicológico. La parte social, que ya veíamos si hay redes de apoyo o no, la parte genética, si tenemos carga genética o no, cómo estamos interpretando, manifestando nuestra conducta, cómo yo pienso acerca de lo que me pasa, cómo reacciono ante ciertas emociones, qué hago ante cualquier cuestión que me pasa y cómo mi cuerpo también aprende o a adaptarse o ya en automático tiene como estas reacciones fisiológicas. Si se presenta o no un suceso estresante, si hay un estrés crónico constante, ya sea en el trabajo o en la escuela, por ejemplo, cuando las niñas y los niños llegan a presentar situaciones de bullying, también hay una cuestión estresante constante. Y si hay una afección en neurotransmisores que ya anteriormente mencionábamos, ¿por qué no? ¿Y cómo se da este ciclo? Primero, pues me siento triste, se da esta anedonia. Como me siento triste, pues ya no me gusta salir con mis amigos, ya no me gusta salir a fiestas, ya no me gusta salir a paseos, ya no me gusta como realizar actividades que antes disfrutaba, que es la anedonia. Y como ya no me gusta, entonces no tengo motivación por hacerlo. Ah, pues sí, sí, sé que van a ir mis amigos a algún viaje, algún paseo, pero pues ya no disfruto el paseo, entonces ya no voy. Se presenta la bulia, que es la desmotivación. Y entonces, como ya no me gusta, ya no lo quiero hacer, viene la inactividad, ya no lo hago. Y si ya no hay inactividad, se pierden las cosas o los reforzadores o las cosas gratificantes para mí. Lo que a mí me gustaba hacer, lo que a mí me motivaba, lo que a mí me hacía feliz, lo empiezo a perder. Y entonces como ya no hay nada que a mí me genere como un sentido, un valor o algo, definitivamente empiezo a sentir como esta depresión en los síntomas que ya mencionamos. Y si me siento triste, se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, cada vez es como si fuera más profundo, porque cada vez se vuelve a ser más intenso y difícilmente pues se va a romper si no hay como una intervención en un momento adecuado. Ahora, llegando a la parte de mitos y realidades. Bien, la parte del tratamiento está más adelante, pero me voy a adelantar. El tratamiento se recomienda que sea multidisciplinario y para eso quizás se ocupa, por ejemplo, en la depresión incluso moderada o severa, ya se ocupa del tratamiento médico para poder hacer mayor efectiva la recuperación. Entonces, uno de los mitos es que no van a tomar un tratamiento farmacológico porque les va a generar dependencia. Hay diferentes tipos de fármacos y la persona que los receta pues es el psiquiatra. El psiquiatra obviamente lleva una línea base de saber con qué gramaje empieza y cómo va a ir haciendo que este gramaje vaya funcionándole a la persona para retirarlo en un momento adecuado y que justo no le genere una farmacodependencia. Entonces, la realidad es que es parte del tratamiento complementario, no es que genere tal cual una dependencia si se lleva como tal el tratamiento. Otro mito es que pensamos que la depresión solo es cuestión de motivación, solo es de que le echen ganas, de que vean que la vida es bonita y que salgan adelante. Cuando ya llegamos al daño orgánico o a la parte severa que mencionábamos anteriormente,
difícilmente la persona por sí sola va a salir adelante. Si ya vimos que ya no tiene ganas de hacer nada, ya tiene a bully al 100%, no le va a echar ganas. Ya lo que antes le gustaba o lo que antes era muy placentero para ella, ahora no tiene significado. Entonces, no nada más es motivación, necesita de un tratamiento multidisciplinario para poder salir de esa situación. Otro mito es que pensamos que la depresión es una simple tristeza, que no da para más, que nada más es un momentito en el que le pasó algo triste y se va a recuperar. El día de mañana se va a despertar y ya no pasó nada. Como se los mencioné al inicio, tiene una causalidad, hay epidemiología, no nada más es una simple tristeza, es un trastorno del estado de ánimo y como tal se debe considerar importante por las consecuencias que puede tener y por toda la atención multidisciplinaria que se requiere. Otro mito es, solo reaccionó así por el evento, pero ya vimos que no solo es una causa, que son mis rasgos de personalidad, que es mi estilo de afrontamiento, que es el contexto donde vivo. Entonces no nada más influye el evento, sí es un factor estresante externo, endógeno, pero todo lo demás también hace que se presente la depresión. Entonces no puedo decir que nada más es el evento el que lo está causando. Otro mito, solo lo hacen para llamar la atención. Hay momentos en que las personas llegan a tener depresión severa donde ni siquiera llaman la atención, se aíslan por completo, se encierran, se pierden, son invisibles a una realidad cotidiana porque no los alcanzan a ver los demás y ellos mismos se van ensimismando hasta el grado que llega a la depresión muy, muy severa. Entonces, no es que llamen la atención. Otro mito es que una persona que tiene depresión va a tener depresión toda su vida. Si llevamos a cabo un tratamiento multidisciplinario, la depresión se puede curar porque te dan herramientas para poderla afrontar, porque tomas una medicación que te ayude a nivelar la parte orgánica o fisiológica, porque hay terapias ocupacionales para que no haya para que haya esta prevención de recaídas y demás. Entonces, por supuesto que tiene una solución o una curación. Otro mito es que solo se presenta en personas débiles. Ya vimos todos los factores que hay. Una persona súper fuerte, incluso hay personas que actualmente son pues cantantes o artistas que hablan de esta parte, ¿no? De la revelación de que tuvieron alguna situación de depresión en algún momento de su vida o que tuvieron que tener una intervención, ya sea psicológica o psiquiátrica. Entonces, no nada más es para personas débiles, a cualquiera nos puede pasar. Ya vimos la estadística, a una de cada 3 personas en todo el mundo. Entonces, no es que tenga que ver con una cuestión de debilidad. Otro mito, se va a presentar si tienes antecedentes familiares. Ya veíamos el ejemplo de la diabetes, es multifactorial, tiene muchas causas y la carga genética no es un determinante. Sí puede influir, pero no es que forzosamente lo tenga que tener porque alguien de mi familia lo tuvo. Si yo tengo unos estilos de afrontamiento basados en la solución, si yo tengo una activación día a día de ejercicio, una buena alimentación, si tengo una vida social pues activa, si tengo una pareja que es mi red de apoyo, si tengo factores de protección, un contexto armónico, pues aunque tenga la carga genética, difícilmente se va a presentar. No existe esa enfermedad, solo están pasando por un mal momento. Si no existiera, no tendríamos estadísticas, no tendríamos tratamientos basados en evidencia, no tendríamos esta parte de diferentes corrientes e incluso farmacología para atenderla. Otro mito, es un escape de las personas para no afrontar su realidad. Pues no es que sea un escape, ya revisamos todo lo que está influyendo para que se presente, entonces más bien es una patología que requiere de atención, es un trastorno que como cualquier otra enfermedad requiere un tratamiento, no es que sea una salida fácil. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se da de manera multidisciplinaria, no? En ocasiones, pues hay intervención de trabajo social para los seguimientos, la psicoterapia recomendada, la parte farmacológica por el área de psiquiatría y la terapia ocupacional que hace esta parte de prevención de recaídas. De diferentes estudios, es muchísimo más efectivo que se tenga un tratamiento integral y multidisciplinario.
Y bueno, con eso estamos concluyendo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios y si se va a abrir el espacio, Alejandro. Hola, hola. Claro que sí. Quisiera que antes de ir a esa parte de preguntas, nos cuentes un poco acerca de tus redes, por favor, nos des un poco qué cosas estás haciendo ahora, pues para que las personas te puedan seguir o te puedan contactar. Ok, bueno, en Facebook estoy como Evelyn Magali Sánchez Gutiérrez o también como psicóloga Evelyn Magali Sánchez Gutiérrez. También en Instagram es con el nombre completo, mi nombre Evelyn Magali Sánchez Gutiérrez y en TikTok también. ¿Qué estoy haciendo actualmente? Estoy en una asociación civil de equinoterapia donde me toca la parte psicoterapéutica. Yo soy la psicoterapeuta del área para brindar un tratamiento multidisciplinario a todos los usuarios que asisten a este centro equino. Ok, genial. Bueno, entonces ahora vamos con las personas que quieran participar a través de manifestaciones o preguntas. Dejo para ustedes acá abierta la sala. ¿Alguien que quiera participar? Mientras se deciden, yo sí tengo muchísimas preguntas, ¿vale? Me gustaría que, si puedes, nos refieras a algún caso que hayas tenido, la forma de tratamiento y pues, obviamente nos has hablado de la parte curativa, eh, pero a ver si has llegado a ese nivel con alguno de los, de los pacientes que has tenido. Bueno, en mi caso yo trabajo con el modelo de psicoterapia cognitivo-conductual, que es en donde tengo la mayor experiencia. Este modelo es uno de los más efectivos a nivel internacional y más recomendado en las instituciones justo por su grado de efectividad. En mi caso, la depresión desafortunadamente es una de los trastornos que más llegan a consulta y de los que más son solicitados para atención. Sí hay casos de éxito. En el modelo de psicoterapia cognitivo-conductual son, digamos, tres momentos generales, ¿no? La parte de encuadre donde ves historia clínica, ves entrevista general, ves aplicación de pruebas psicométricas para tener como una validación de que tu intervención va a ser sólida. El momento de la intervención, donde se hace una formulación de caso, donde ves qué factores tienes que atender de manera inmediata y a largo plazo, y a partir de qué técnicas las vas a evaluar dependiendo los factores, pues cada caso es único, cada persona de acuerdo a su contexto y a su historia de vida, pues tiene ciertos rasgos que atender de manera prioritaria. Y después una evaluación donde se hace una comparación para ver qué tan efectivo fue el tratamiento y donde se le dan herramientas para prevenir recaídas y un seguimiento para saber que efectivamente ya está bien. Sí son casos de éxito porque sí hay pacientes que logran concluir el tratamiento y que efectivamente aprenden estrategias y herramientas para pues salir adelante. Genial, muchas gracias. Quiero saber si alguien más tiene por aquí alguna pregunta o alguna manifestación. Alejandro, yo, Leonila, Leo. Adelante, Leo. Hola, Evelyn, buenas noches. Oye, excelente tu presentación. A medida que vas avanzando los tiempos, uno se da cuenta de muchas situaciones que uno muchas veces deja pasar y con los años después te traen como esas, no sé si será bien dicho la palabra, traumas que se desencadenan en otra situación. Mi pregunta es la siguiente. ¿La depresión también puede ser causada por por crisis de pánico? No es una causa única, sin embargo, si les hablaba de esta comorbilidad, significa que sí pueden ir de la mano o sí pueden ir presentes. Pero justo las crisis de pánico son porque nuestro mismo cuerpo te dice ya no más, necesito como un alto, ¿no? Un detente.
¿Y ante qué? O sea, ¿qué es lo que está activando esa crisis de pánico? Posiblemente esas situaciones que en su momento se dejaron pasar se fueron acumulando y hoy en día son como las secuelas. Y al final del día, pues es como una lucecita roja o una lucecita amarilla que me dice, oye, date un tiempo para explorarte y para sanar lo que te está doliendo. Muchas gracias por tu respuesta. Y lo otro, es que me estaba como quedando un poquito dormida porque ya es súper tarde. Eh, la depresión, no sé si entendí bien o entendí mal, más vale quedar como muchas veces ignorante. La depresión se puede curar, se puede terminar con esos estados ansiosos que te causan todo este desequilibrio físico, cognitivo, emocional, o es un tratamiento que es para toda la vida. Justo es uno de los mitos, sí se puede curar. Está comprobado a nivel científico y metodológico que si se lleva a cabo un tratamiento multidisciplinario, se puede salir sin problema. Por mencionarle un ejemplo, ¿no? Se trabaja esta parte primero, si es muy grave o muy severa y se requiere del tratamiento farmacológico, inmediatamente eso activa la parte orgánica. A nivel terapéutico, trabajamos con la modificación que nosotros le llamamos reestructuración cognitiva. La forma en cómo tú percibes una situación que para ti puede ser negativa o catastrófica, tienes que cambiar esa forma de ver la vida y darte cuenta que esa situación puede ser percibida de otra manera, como una oportunidad o que tiene ciertas ventajas o ciertos aprendizajes que nos ayudan a estar mejor en esta vida. Pero además, también se aplican otras técnicas como activación conductual, ¿no? Que es priorizar algunas situaciones que nos mantengan activos, ejercicio, buena alimentación, el poder hacer actividades gratificantes que para mí lo son y que son significativas y que me vuelven a volver a conectar con ese sentido de vida. La parte del desarrollo de habilidades sociales, que la persona no se quede ensimismada, sino que empiece a tener una red de apoyo, que de repente salga, que cambie su contexto y si en algún momento el contexto no ayuda, justo crear estilos de afrontamiento para que puedan desenvolverse en ese espacio de manera proactiva y que no vayan en picada, ¿no? Sino que al contrario aprendan a resolver y que puedan afrontar esas cuestiones día a día sin que les afecte o en lo menor posible. Sí se cura. Es que tenía el micrófono en silencio. Muchas gracias, Evelyn, por aclararme todas esas dudas. Y te lo vuelvo a decir. Excelente tu presentación, sobre todo porque tú trabajas, tu especialidad es cognitiva conductual. Muchas gracias. Gracias a ti. Genial. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono y hacer manifestación o pregunta viva voz? Por acá, Germán, Alejandro. Adelante, Germán. Bueno, primero felicitar a Evelyn por su exposición, siempre muy valiosa, muy importante. Y solamente comentarle de manera muy breve, tocó el tema de como una causal o como una algo que abona para encontrar ese estado de depresión o de angustia, de ansiedad. Habló de la desesperanza. Entonces, bueno, pues es un tema muy bonito, muy importante, porque no hay que olvidar que en estos tiempos, por muchas circunstancias y causales, pues nos encontramos muchas personas y la sociedad en general, pues con esa desesperanza en muchas situaciones emocionales, sentimentales, laborales y la falta de oportunidades para mucha gente, sobre todo que por alguna razón no han encontrado pues cumplimiento de expectativas de vida en lo laboral, en lo social. Y creo que es muy importante, Evelyn, que ojalá y que en alguna otra oportunidad pudiesen dedicarle a ese tema
pues un poco más de espacio y de tiempo para que podamos pues ir asimilando y encontrar herramientas para no caer en ello. Gracias y felicidades a todos por la conferencia. Muchas gracias. Genial. Vamos con otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quiero aprovechar, Evelyn, para que nos cuentes cuáles serían aquellos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de diagnóstico y tratamiento en esos diferentes grupos etarios. Hablemos de los niños, los preadolescentes, un poco de los adultos y los adultos mayores. Bueno, de acuerdo, para generar un diagnóstico se siguen como las reglas que establece el DSM-5, el CIE-11, que son como los manuales que dictan los síntomas que ya revisamos y la temporalidad de los mismos, que sean mayores a 2 semanas para el caso de la depresión y para la distimia mayor a 6 meses. Y la severidad, existen instrumentos psicométricos que permiten medir el grado de intensidad e incluso hay instrumentos psicométricos que permiten evaluar si hay alguna ideación suicida. Para el caso de, pues en general los instrumentos están clasificados por edades para niñez y adolescencia, para adultez y en adultez también entra en la parte de adultos mayores. Así es como se diagnostica. Y el tratamiento, reitero, en la terapia cognitivo-conductual se hace personalizado de acuerdo a la formulación de caso. ¿Qué es la formulación de caso? Nos permite tener claridad en la persona, cuáles son los antecedentes, digamos, lejanos o distantes que hacen que la persona esté presentando eso, sus estilos de crianza, su contexto familiar, su nivel socioeconómico, eventos traumáticos y demás. Los eventos antecedentes, qué es lo que está ocurriendo en un plazo menor a 5 años que está afectando a esta persona, cuáles son sus variables orgánicas, cómo lo refleja a nivel de sensaciones de cuerpo, de fisiología, cuáles son sus formas de respuesta, cómo reacciona, qué estilos de afrontamiento, qué conductas tiene, cuáles son los impactos o consecuencias que le está generando en su vida y en función de eso, de evaluar esos aspectos, se establecen ciertas metas para trabajar cada uno de manera integral a final de que la persona tenga pues metas contundentes, ¿no? Uno, disminuir la sintomatología depresiva y si es lo ideal, pues completamente desaparecerla y mejorar su calidad de vida o dependiendo lo que se haya evaluado en la persona, que se priorizaría para atender. Espectacular. Y cuéntanos un poco sobre tu opinión frente a los temas del positivismo y la espiritualidad. Bueno, a nivel psicológico se ha considerado que es un factor de protección la parte espiritual. Si una persona tiene arraigo por una religión o la espiritualidad vista de diferentes puntos, ¿no? A lo mejor en la parte religiosa, el creer en un ser supremo o algo justo ayuda a tener esperanza, que es uno de los factores importantes en la depresión, porque creemos que hay algo más allá que nos permite poder tener como esta esperanza o que cuando de repente sentimos que humanamente no es posible o se nos sale de las manos, pudiera como ayudar, obviamente respetable en cada persona, pues lo que ella considere a nivel religioso. Y por otro lado, la parte espiritual que no está relacionada con la religión, pero que tiene que ver con este crecimiento, este desarrollo personal y trascender, pues justamente también va contra la parte de la sintomatología depresiva, ¿no? Porque aquí no hay una cuestión catastrófica o pesimista o lo que hablábamos en el triangulito de Beck. O sea, aquí hay una cuestión de querer crecer como persona, de querer dejar el mundo mejor un poquito de lo que estaba, de tener un futuro alentador, porque sabemos que no se queda a nivel material. Entonces rompería con esa cuestión de la tríada cognitiva. Y la otra parte que mencionabas era espiritual y la otra, ¿cuál, Alejandro? El positivismo pues puede ser aplicado durante el tratamiento o también posterior a, digamos, la superación o que quede como algo, digamos, de trabajo en casa, por así decirlo. Ah, ok. Bueno, aquí también el positivismo
ese es ya mi punto de vista muy personal, ¿no? También justo es uno de los mitos, no hay que caer en un falso positivismo, porque justo también tener como esta parte de los pies sobre la tierra nos permite, dentro de las distorsiones, entender que no muchas veces la vida va a ser color de rosa como quisiéramos, porque es una montaña rusa. Va a haber momentos en los que nos vaya súper bien arriba, otros que estemos regular y otros que nos toque estar abajo. Pero justo si tenemos esas herramientas o esos estilos de afrontamiento, nos van a permitir pues ir solfeando cada una de las situaciones para poder salir adelante. Y viéndolo desde el lado de la reestructura, que es tratar de ver cómo este aprendizaje o de sacarle provecho a la situación o de tener como saber que hay esta flexibilidad de alternativas y de soluciones, pudiéramos decir que ahí hay un positivismo que nos ayude a verle el lado bueno a las situaciones, ¿no? De no concentrarnos en el 6 sino voltear la hoja y ver el 9. Ahí sí podría como ayudarnos. Genial. Yo quiero robarte y todo. Frente al tema de la red de apoyo, ¿cómo sería un equipo ideal en esa red de apoyo? Bueno, hay diferentes tipos de redes de apoyo. Hay red de apoyo instrumental que tiene que ver con la parte médica, psicológica, de trabajo social, de enfermería o terapia ocupacional. Esa es como la red de apoyo instrumental. La red de apoyo social, que pueden ser amigos, familiares. La red de apoyo económica en ocasiones se ocupa también de, pues, de esta parte, ¿no? De que quizá, pues, le puedan apoyar con el tratamiento, no sé, psicológico, incluso cuando a lo mejor tiene como una cuestión de desempleo, el apoyo a lo mejor con alimentación o demás. Esas son como las redes de apoyo centrales y son las que pudieran pues fomentar muchísimo el bienestar de una persona. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera, tenga alguna pregunta acá en la sala? Yo sí, buenas noches. Es que me surge con la pregunta de Alejandro acerca de la red de apoyo. Hablamos sobre ya un tema de cuando existen, por ejemplo, los síntomas, cuando hay ya un diagnóstico como tal. Digamos, hay una red que pueda ser preventiva, digamos, ante los signos o síntomas de la persona. Por ejemplo, puede haber una línea, puede haber fuera del sistema de salud, o el sistema de salud cumple con algunos ítems o algunos programas que puedan ayudarnos frente a la salud mental, en este caso, pues como enfermedades como lo que es la depresión. Ujú. Justo son las redes de apoyo instrumentales. Bueno, yo les podría decir de las que hay en México, que son como las que tenemos acá en la parte psicológica, se elabora algo que es un plan de seguridad. Cuando una persona tiene como esta parte depresiva, sobre todo más inclinada a la cuestión, pues ya de depresión severa, se les facilita un directorio de las instituciones que tienen atención las 24 horas, los 7 días. No les podría dar como un directorio internacional porque no lo conozco, pero seguramente en cada país deben de tener como estas instituciones, ya que la parte del suicidio recién, el 10 de septiembre fue el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Hay estrategias a nivel sanitarias en diferentes partes del mundo y de los diferentes países que tienen ya estas líneas y estas instituciones. Entonces es cuestión de monitorear en el sistema de salud cuáles son. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con una última pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Evelyn, mencionabas que en el 75% de los casos hay una reincidencia. Lo cual me llama la atención es que hay un 25% que no reincide. Ese 25% que no reincide posiblemente puede ser por causas externas donde se presentó la, la depresión, o es más posible las causas endógenas. ¿O no La re- tienes? Ajá. Dime. No, sí, eso. La reincidencia está más relacionada justo a la parte contextual.
Supongamos que una persona tiene depresión y tiene una situación de pareja, una relación violenta. La persona va a terapia, tiene su tratamiento, se atiende la parte depresiva, pero regresa con la misma pareja que todo el tiempo le va a ejercer violencia psicológica, que todo el tiempo le va a estar bajando la autoestima, que todo el tiempo le va a generar estrés postraumático ante la violencia física. Entonces, ella pudo terminar un tratamiento, pero si sigue en el contexto con la misma persona, posiblemente haya una recaída. Otra de las situaciones por las que están esta reincidencia es porque muchas personas no concluyen el tratamiento. La terapia cognitivo-conductual es efectiva desde sus primeras sesiones. Entonces las personas se sienten ya bien cuando llevan unas 5 o 6 sesiones y creen que ya no es necesario concluir, pero justo lleva un protocolo y un procedimiento para llegar a la prevención de recaídas. Entonces no concluyen el tratamiento. De hecho, también hay una estadística donde la mayoría de personas que asiste a terapia no concluye sus tratamientos. Y justo ese cierre que está faltando ahí hace que haya una reincidencia. Otro factor puede ser que en la misma, volviendo a este ejemplo, ¿no? Decía que un factor determinante es el moving. Si las personas están en un trabajo donde constantemente tienen como estas agresiones de compañeros, este estrés laboral, estas sobrecargas de trabajo, este jefe autoritario, pues ellos pueden tener un tratamiento psicológico, pero regresan al mismo medio, a la parte del contexto. Posiblemente haya una reincidencia. Sí son más factores exógenos, pero también pues ahí se pudieran mezclar los endógenos en el sentido de cuando no concluyen el tratamiento. Sin embargo, en su mayoría son exógenos. Oh, perfecto. Bueno, vamos a detener la grabación, vamos a pasar a ese proceso de gratitud.